Buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches. En primer lugar, lo de siempre, agradecer a la Fundación Caja Canaria por dedicar tiempo y espacios a la educación infantil y, sobre todo, daros las gracias por haber decidido pasar el final de este feliz martes hablando de pequeñas mentes de colores y de creatividad y de empatía. Voy a hacer un pequeño inciso. Esta charla no sería posible sin nombres propios como William Moulton Marston, Carl Jung, Bandler y Grinder, los creadores de la programación neurolingüística, Virginia Satir, Edward de Bono, tantos y tantos estudiosos, investigadores, expertos en creatividad e inteligencia emocional que han ido publicando a lo largo de los años un material magnífico para que los que venimos después podamos hacer con él lo que necesitamos. Con esto lo que quiero decir es, aquí no vais a ver nombres propios porque hace demasiado tediosa la presentación, la hace menos divertida, pero sí que vamos a hacer todo lo posible para que en la página de la Fundación Caja Canarias aparezca una paginita con la bibliografía para quien quiera ampliar conocimientos y con lo que creo que muchos vais a querer, que es la plantilla rompecuentos. Empatía y creatividad a través de la lectura. Yo me dedico a escribir, soy también asesora creativa. Como muy bien ha dicho Marta, aparte de, en el mundo narrativo, aparte de las novelas, me lo paso muy bien creando cuentos, libros para profes, papis, mamis y peques. Y hoy os voy a enseñar cómo nace Habitación Sellada como una necesidad propia, como fruto del auténtico pánico a la hora de tener que enfrentarme a la profesionalidad dentro del campo de la escritura y cómo de forma supernatural y bonita se acaba convirtiendo en un juguete para peques, ¿no? Bien. Primera pregunta, y agradeceré respuestas, aunque yo tengo labia para, en caso de que haya aquí demasiado silencio, tengo labia como para continuar. ¿De qué están hechas las historias? A ver, ¿quién se anima? ¡Jo! De personajes, muy bien. ¿Más? De acción, muy bien. ¿Cómo se nota que somos profes? ¿Más? ¿Experiencias? ¿Más? ¿Imaginación? ¿Más? ¿Sueños? ¿Más? ¿Ilusión? ¿Lugares? ¿Más? ¿Diversión? Joder, totalmente necesaria. ¿Emociones? ¿Enseñanza? Muy bien. En las respuestas que acabo de recibir hay una parte que una mitad, casi una mitad, que forma parte de lo que alimenta las historias, pero también se han dicho muchos de los ingredientes fundamentales. Las historias es cierto que están hechas de imaginación, de experiencias, de sueños, de emociones. Cuando esta pregunta se la lanzo a los más peques, siempre dicen, ¿de palabras? ¿De papel? Efectivamente, están hechas de palabras, de letras, de frases cortas y largas, y todo ello sobre un papel. Las historias pueden tener dibujo o pueden no tenerlo. Las historias pueden provocar risa o llantina, pero para poder ser llamadas historias hacen falta 4 ingredientes fundamentales. Siempre me pasa. Personajes. Ya los han lanzado desde allí. Los personajes son los actores fundamentales de las historias. Si los personajes están bien construidos, automáticamente nos enganchan a los lectores y nos llevan por todo el caminito hasta que la historia se acaba. Hay personajes protagonistas y antagonistas.
principales y secundarios. Hay también personajes de colores, pero esos nos los dejamos para después. Estos se llaman María, Eva, Alberto y Leonardo, basados en los personajes que os acaba de evocar vuestra memoria, y forman parte de uno de mis cuentos. Y los utilizo porque, evidentemente, son los personajes sobre los que tengo derechos. Sigo. Escenarios. También lo han nombrado por allí. Han dicho lugares. ¿Qué diferencia un escenario de un lugar? En el escenario se da una acción. Si es real o no. ¿Alguien más tiene algo que opinar? Lo digo yo. Los escenarios son lugares en un tiempo determinado. Es decir, el escenario tiene en cuenta el contexto histórico. No es lo mismo escribir una historia el 11 de diciembre de 2018 que escribir esta misma historia el 11 de diciembre del 3565. Ahora, si lanzara la pregunta y hubiese aquí pequeñas mentes, empezarían, irían en coches voladores y los móviles estarían en los antebrazos de las personas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Los escritores, cuando creamos historias nuevas, tenemos muy en cuenta el lugar físico por el que se mueven los personajes y el contexto histórico por el que se manejan esos mismos personajes. ¿Estos dos ingredientes creéis que son los únicos que hacen falta para una historia? Porque si eso fuese así, todos los presentes aquí estaríamos configurando una historia. La escritora Clara Peñalver da una charla en la Fundación Caja Canaria sobre empatía y creatividad, con bastante participación por parte del público, y eso que no se ha traído caramelos, bla, 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 bla. Una persona del público pregunta bla, 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 bla. ¿Eso es una historia? Esto es muy aburrido, ¿verdad? Esto solo sería una historia si de repente allí, bueno, pues se cayese un trozo de techo y apareciese una nave espacial con unos alienígenas, y en ese momento aparecería el siguiente componente importantísimo de una historia, que son los conflictos. Tenemos un problema, ¿vale? Los personajes que se mueven por unos escenarios concretos, para dar lugar a una historia que enganche a personas como yo y como vosotros, que se metan de verdad con ellos en la historia, necesitan un problema, que ocurra algo en cuanto empieza esa historia que ponga al personaje en un brete. ¿Qué hago? ¿Me enfrento al dragón de 3 cabezas o me voy a mi casa a dormir la siesta? Pues los conflictos son los que arrancan el verdadero argumento de la historia, y son los que, bueno, pues en función de la calidad o la intensidad de la acción, nos mantienen más pegados o menos pegados al libro. Y bueno, si tenemos conflictos y una cadena de acontecimientos que avanza hasta que el personaje consigue lo que quiere o justo lo que no quería, nos topamos con el último ingrediente, el desenlace. Estos ingredientes los necesitamos todos los escritores para empezar a mover una historia, para asentarla en un libro. Luego viene la estructura, el conflicto desencadena el argumento, la introducción, nudo, desenlace. Luego viene el que equilibremos el tipo de los personajes y el cómo manejan las energías, el cómo manejamos la descripción de los escenarios. Pero sin eso no podemos hacer nada. Y eso precisamente son los ingredientes que vamos a utilizar hoy para trabajar la creatividad de forma tremendamente divertida y sin más objetivos, o la empatía, la inteligencia emocional, intra e interpersonal, y los valores. Siguiente pregunta. ¿Cómo potenciamos la creatividad y la empatía a través de la lectura? Evidentemente, además Marta lo ha dicho muy bien, el primer paso puede ser sentándonos sencillamente a leer y dejar que esa historia cale hondo en nosotros. Porque en el momento en que abrimos un libro que nos gusta, nos ponemos al lado de ese personaje
y avanzamos por lugares por los que no habíamos estado jamás. Vivimos épocas históricas que ya nos gustaría a nosotros poder disfrutar. Y conseguimos o no nuestros objetivos en función del camino que llevan esos personajes. Pero yo además hoy os propongo que utilicemos el método de habitación sellada como un juego para que pequeñas y grandes mentes creen, rompan, reconstruyan cuentos en función de lo que cada uno busque. ¿Qué es el método habitación sellada? ¿Cómo nace? ¿Para qué? Antes os he anticipado que nace del miedo. En el año 2012, allá por mayo, decido romper con todo, decido dejar el trabajo, tirarme al barro para intentar dedicarme a escribir. Mi objetivo era utilizar los ahorritos que tenía hasta que dieran e intentar empezar a publicar, aparte de la primera novelita que tenía en una editorial pequeña, empezar a publicar de una forma seria. Me imaginaba trabajando, bueno, me veía, me situaba trabajando para una gran editorial al cabo de 10, 15 años. Bueno, pues si yo decido el 10 de mayo dejar el trabajo, el 20 de mayo, no recuerdo fechas exactas, pero el 20 de mayo recibo una llamada de Penguin Random House, que para que os hagáis una idea es el grupo editorial que tiene autores tan grandes como Isabel Allende o Stephen King, por poner ejemplos. Para mí, además, publicaban a Chuck Palahniuk, el autor del Club de la Lucha, y en el momento en que recibo esa llamada, porque una librera le había dado mi primera novelita a un director editorial del grupo y habían decidido que querían contar conmigo a nivel profesional, cuando recibo esa llamada me he hecho a temblar. Porque ¿qué hago yo con 29 años, sin experiencia, sin conocimiento, publicando para la editorial de Isabel Allende, de Stephen King, de Palahniuk, etcétera, etcétera? Pero claro, oportunidades así surgen muy pocas veces. Yo además me tiro al barro con mucha facilidad, aunque luego tenga que limpiarme bien, y decidí que no iba a decir que no. ¿Qué fue lo que hice? Bueno, pues empecé a leer todo lo que caía en mi mano sobre la cabeza de los escritores. Al principio solo fue técnica narrativa clásica, después fueron ensayos, pues no sé, sobre cómo se construye una novela, los ritmos en la novela, etcétera, etcétera. No sé si por mi formación en ciencias, ella ha dicho antes que era bióloga, si por mi formación en ciencias, por la curiosidad tan grande que me ha acompañado tanto tiempo, toda mi vida, o por la necesidad de aprender, no sé si fue por eso, por lo que empecé a obsesionarme por cómo funciona el cerebro de un escritor. Y automáticamente quise crear una fórmula magistral o una fórmula universal que permitiera a todas las personas crear historias de una forma súper satisfactoria. ¿Qué ocurrió? Que muy pronto me di cuenta de que eso no era posible. La habitación sellada bebe de la neurociencia. Indagando en lo que pude encontrar sobre neurociencia en aquella época, que ya era mucho, en primer lugar me di cuenta de que cada persona tiene una forma diferente de aprender y de trabajar / escribir. Evidentemente se me cayó el sueño. ¿Cómo voy a crear una fórmula magistral que sirva para todo el mundo si cada persona funciona de una forma diferente? Bueno, pues tendría que seguir buscando la forma. De la programación neurolingüística, no sé si la conocéis, descubrí el poder de las palabras. El mundo que yo vivo no es el mundo que vivís vosotros. Yo vivo mi mundo, mi interpretación tremendamente subjetiva e individual de la realidad que me rodea. Eso se vuelca en el modo en el que yo me muevo, el modo en el que me dirijo a la gente que me rodea, el modo en el que hablo, el modo en el que escribo. Total, que otra torre de naipes que se me cae, porque claro, si acabo de darme cuenta de que mi forma de escribir no tiene la capacidad de llegar a todo el mundo,
Jolín, pues ya empezamos mal. Bueno, pues el objetivo fue empezar a utilizar un lenguaje lo más eficaz y sencillo posible para poder llegar al máximo número de lectores, ¿no? Ahora sigo. Del coaching. ¿Habéis escuchado alguna vez lo de la pregunta poderosa? Bueno, en coaching la pregunta poderosa es súper importante, porque claro, es tremendamente importante saber cómo preguntarse a uno mismo qué es lo que necesita. Vale, a nivel vital, el coaching hace grandes cosas, pero es que a nivel creativo, no os lo podéis imaginar. ¿Cuántos profes hay aquí? ¿Cuántas profes hay aquí? Bien, bien, un buen porcentaje. ¿Mamis, papis? Perfecto. ¿Cuántas veces habéis estado contando un cuento, una historia o intentando sacar algún tipo de información y la herramienta que habéis utilizado han sido las preguntas? ¿Y cómo harías para na, 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 na? ¿Y cómo crees? Y el otro. El saber hacerse las preguntas adecuadas a nivel creativo es fundamental. Porque no es lo mismo hacer una pregunta de respuesta sí, no, o una pregunta abierta que provoque que nuestro cerebro tenga que funcionar bilateralmente. El management. El management es el mundo de la empresa. En el mundo de la empresa hay un señor que no he dicho antes que se llama Jeff de Graaf, que desarrolló la teoría de las 5 creatividades, que vuelve a enganchar con la neurociencia. Si no todos aprendemos de la misma forma, si no todos trabajamos de la misma forma, ¿por qué tenemos que tener un solo tipo de creatividad? Entonces él elaboró la teoría de las 5 creatividades y creo que muy acertadamente empezó a hablar pues, de que cada uno tenemos un mayor potencial dentro de una creatividad concreta y que luego podíamos desarrollar las demás. Vale, pues me lo eché a la hucha. La gestión emocional. Si es que de gestión emocional hay tanto. Desde Daniel Goleman hasta la terapia de aceptación y compromiso, manejo terapéutico del duelo, relajación en imaginación. Bueno, pues todo eso lo iba metiendo en mi saquito de eso que yo pensaba que iba a ser una fórmula magistral. Y ahora mi preferida, que la he dejado para el final, pero que en realidad estaba al principio. Este ha sido el mejor de los jardines por el que he paseado. Bueno, 2 jardines. El primero, el de William Marston y la teoría DISC. ¿Habéis oído alguna vez hablar de la teoría DISC? ¿Alguien la conoce? Vale. Este señor, en 1928, cuando Freud estaba dándole al psicoanálisis con personas con trastornos o con problemas en su línea temporal, decidió empezar a estudiar a gente normal. Yo creo que no hay nadie normal, pero bueno, a gente normal, sin ningún tipo de patología mental. Y a lo largo de varios años llegó a la conclusión de que los comportamientos de la gente se podían dividir en 4 tipos concretos. A esos 4 tipos les asoció a cada uno un color: rojo, amarillo, verde y azul. Pero no lo hizo porque le apeteció. Lo hizo porque a nivel cultural esos colores eran los más extendidos en el mundo occidental. Os lanzo pregunta. ¿Qué os transmite el color rojo? Estáis hablando para adentro. Alegría a ti. ¿Fuerza? ¿Pasión? ¿Rabia? ¿Peligro? Es que esa es la clásica. ¿Más? Venga, color amarillo. Luz, brillo, alegría. ¿La envidia? ¿Quién la ha dicho? Muy bien. ¿Más? Ay, es que nos hemos cansado un poquito. ¿Verde? Calma. ¿Esperanza? Paz, sosiego. Venga, vamos a este sector. ¿Verde?
Serenidad, ¿vale? Azul. Tristeza, automático. Ah, es que has visto Inside Out. ¿Más? ¿Mar? Vale, voy a hacer una asociación, un triángulo, ¿vale? Un triángulo asociativo. El azul recuerda al mar, el mar recuerda a... Al cielo, el cielo recuerda a... Esto ya es como... Sí, ¿no? Como una de mis clases con peques. Vale. ¿Hay alguien a quien el azul le transmite serenidad? ¿Paz? ¿Os habéis dado cuenta de que el verde y el azul se solapan según qué persona los vivencia? Vale. Pues Marston fue muy listo, porque Marston le puso el color rojo a las personas dominantes, las que en un momento dado pueden ser agresivas, poderosas, pasionales. Les puso el color amarillo a las personas influyentes, carismáticas, con mucho optimismo. Les puso el color verde a las personas amigables, cercanas, comprensivas. Les puso el color azul a las personas un poquito más cautelosas, un poquito más distantes, un poco más controladoras, no desde el punto de vista rojo de ahí, quieto, sino desde el punto de vista de cada cosa en su sitio. Mariano, mi querido amigo Mariano de la Fundación Caja Canarias, tendríais que ver el planning que me ha preparado desde que salía de mi casa esta mañana hasta que llego mañana a casa. Cada hora está marcada con lo que voy a hacer. Coge el autobús a tal hora, el avión, te recoge un coche... Y digo, esta persona tiene que ser azul. Y ahora me recoge el conductor. Y lo primero que hago es, ¿conoces a la gente de la fundación? Sí. ¿Conoces a Mariano? Sí, claro. ¿Cómo es Mariano? Pues un tío, es un guasón, pero un tío muy correcto, muy... ¿Tú crees que ha sido él el que ha preparado el planning? Dice, claro, prepara los planning milimetrados a todo el mundo. Y es cierto. Es que tiene una energía muy azul. Evidentemente tiene otros colores, pero tiene una energía muy azul. Vale. William Marston, aquí el chisme de hoy. William Marston es el papá de Wonder Woman. Ah, que no lo sabíais. Vale. ¿No os habéis fijado en que en los cómics de DC y los cómics de Marvel están los colores supermarcados? Wonder Woman es una perfecta mezcla entre rojo y azul. Y si vais recorriendo los personajes Marvel, o los personajes de DC, se me viene ahora mismo a la mente Hulk. Hulk es... me estoy adelantando, pero bueno, da igual. Hulk es como Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Cuando está en persona es de color verde, que además se preocupa muchísimo por todo el mundo, por no hacer daño. Y cuando se convierte en Hulk, a pesar de seguir siendo verde, es rojo, 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 que no te cruces con él. Bien. Este señor, como se puso a diseñar personajes y además tenía una relación de poliamor, es decir, estaba bastante ocupado, se ve que no terminó su teoría. Y a mí se me quedaba corta. Y de repente me encuentro con los tipos psicológicos de Carl Jung. Hay gente que lo llama Jung, hay gente que lo llama Jung, de Carl, de nuestro amigo Carl. Él hizo un estudio parecido, lo que pasa es que dividió a la gente como en 8 tipos diferentes. Esos tipos 2 a 2 casaban perfectamente con los 4 colores de Marston, con lo cual me puse a hacer ingeniería creativa y acabé obteniendo a los personajes de colores. Y ahora todo esto, que es lo que yo utilizaba alrededor de 2013, bueno, un poquito menos crecido, porque esto ha evolucionado, lo utilizaba en la soledad de mi despacho en 2013, acaba en el campo infantil. Y os preguntaréis, ¿por qué? Bueno, pues el método de habitación sellada acaba en el campo infantil, en primer lugar, gracias a mis sobrinas. María y Anita era muy pequeñita todavía, pero de repente un día me doy cuenta de que esas idas de olla que yo tenía solita en mi despacho, con los colores, con el cuadradito, poniendo los personajes, bla, 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 empiezo a jugar con ella y se divierte muchísimo. Y ahora se me ocurre la locura de montar un campamento lúdico creativo para verano, para poner en práctica todo esto con pequeñas mentes.
Y, jolín, había cosas, por ejemplo, en la parte de programación neurolingüística me tenía que quedar en temas muy básicos, pero el tema de los colores, el tema de, de los ingredientes de los cuentos, las estructuras de los cuentos, la interrogación creativa aprendían a hacerla entre ellos. Digo, jolín, esto puede ser de verdad un material muy bueno para peques. Y me lancé a escribirlo. Pero antes de lanzarme a escribirlo tuve el acicate final. No sé si habéis visto alguna vez alguna entrevista de Isabel Allende, pero cada vez que le preguntan por el secreto para potenciar o para hacer que los peques amen la lectura, ella siempre dice dos cosas. La primera es no obligarlos jamás a leer algo que no quieren. Podrían haberlo hecho también cuando yo me tuve que leer El Quijote con 13 años, que no lo he querido, no lo he amado hasta los 30. No dejarlos nunca leer, o sea, no obligarlos a leer, y luego leer con ellos. Que papis y mamis se sentasen con ellos e intensificasen o potenciasen el vínculo con la lectura a través del vínculo materno-paterno-filial, ¿vale? Al final los peques hacen lo que nosotros hacemos y muchas veces acaban queriendo lo que nosotros queremos. Bueno, pues eso era fundamental. Vale, pues a partir de ahí se me ocurre que, como ya había quedado demostrado que no hay fórmulas magistrales, que yo no podía crear una fórmula única y universal para que todo el mundo escribiese a gusto, se me ocurrió crear una fábrica de cuentos para que papis, mamis, profes y peques pudiesen romper, construir, reconstruir y aprender todo lo que quisiesen a través de lecturas ya hechas o de cuentos recién inventados. ¿En qué consiste el método habitación sellada? Esta parte es muy cutre, porque es la aplicación más básica para el campo infantil, que es la que mejor funciona. Esto es. Eso. La habitación sellada es una habitación con un suelo, con un techo y con 4 paredes. Pero claro, si esto está como así, ¿vale? O sea, eso es como si mi cerebro hiciese así ahora mismo. Entonces, el lado derecho y el lado izquierdo. Bien, sobre bilateralidad cerebral, si habéis hablado, os han hablado de los hemisferios. Tenemos un hemisferio, el derecho, que es de pensamiento holístico, que fluye, le encantan pues la conglomeración de ideas sin forma, siempre tiene visión de conjunto, le encanta la música, el color, es como, bueno, pues ese que va un poquito así como más tranquilo por la vida, ¿no? Y el izquierdo es el lineal, el racional, el que sabe que L más I más N más E más A configura la palabra línea, ¿vale? En el funcionamiento de este cerebro y de este cerebro, Jill Bolte Taylor dice que habla de ello como los cerebros dentro de mí, o los yoes dentro de mí, porque en función de lo que fomentemos, de lo que potenciemos, vamos a tener una forma de ser más de hemisferio derecho o de hemisferio izquierdo. ¿Y por qué no de los dos? Para escribir una novela, para cocinar un potaje, para hacer cualquier cosa que llegue a emocionar, digo lo del potaje porque es que cada vez que mi madre me hace un potaje se me caen los lagrimones. Para hacer algo de verdad completo necesitamos estar integrados a nivel horizontal. Eso es lo que se me ocurrió hacer con la habitación sellada. La habitación es una metáfora de nuestro cerebro. El techo de la habitación equivale al hemisferio derecho, es ese sitio al que me dijeron tantas veces de chica, baja de ahí arriba, ¿vale? Pues en el techo es donde las experiencias se convierten en posibles historias que contar, es donde navegan a sus anchas el color, los personajes sin forma, sin nombre, los escenarios, no hay nada con forma. El suelo es el hemisferio izquierdo, donde vivimos nuestras experiencias, donde, bueno, pues, donde yo tengo las chuletas para
la charla por si acaso se me olvida algo, donde manejamos todo lo que nos mantiene en contacto con la realidad. Y, como dijo Daniel J. Siegel, si quisiéramos podríamos nadar con un solo brazo, ¿verdad? Nos tiramos al agua, nos encadenamos el brazo y empezamos a nadar. Y bueno, pues avanzamos, pero es muy difícil. Si nadamos con los dos brazos es muchísimo más cómodo y muchísimo más eficaz, ¿no? Bien, pues la única forma que tiene nuestro cerebro para funcionar de forma bilateral es el cuerpo calloso, que es esa cantidad de miles de terminaciones nerviosas, bueno, millones de terminaciones nerviosas que provoca el trasvase de información de uno a otro. Si yo me hubiese quedado en el hemisferio izquierdo, como me enseñaron en el cole, en mi cole, jamás habría escrito una novela. Si no hubiese permitido que en casa me acercaran un poquito al hemisferio izquierdo, al hemisferio izquierdo, me habría quedado en el derecho y jamás habría escrito una novela. La única forma de concluir algo creativo, de tener una creatividad eficaz, es hacer trabajar a los dos, gracias al cuerpo calloso, ¿vale? Y el cuerpo calloso son las paredes de mi habitación. En una vista cenital, esas paredes son los lienzos en blanco en el que vamos depositando cada uno de los ingredientes de nuestras historias. A que si ahora mismo saco a Pinocho, Caperucita, Frozen, que algunos de aquí estaréis hartos de verla, Don Quijote de la Mancha, a que seríais capaces de rellenar ahora mismo en nada, en un minuto, cada una de las paredes. Ese es uno de mis cuentos. Ese es el punto de partida para escribir un cuento entero. Y es el mismo punto de cierre que le doy en el libro a los peques para que ellos sepan cuáles son los ingredientes de la historia y lo construyan como quieran. Esta creo que es una de las formas más fáciles de trabajar la comprensión lectora y de estimular la creatividad. Con una receta muy simple, como la del potaje de mi madre, ¿eh? Receta para estimular la creatividad con la lectura. 1. Lee un cuento que te guste. 2. Rompe el cuento con la plantilla rompecuentos. Esa. 3. Reconstruye el cuento tantas veces como quieras, jugando con la imaginación. Si esto lo hacemos con pequeñas mentes de 6-7 añitos, les decimos eso, les ponemos la plantilla de la habitación sellada y entran en shock. Porque claro, ¿y ahora qué hago yo con esto? Entonces, hay determinados truquitos. Convierte a los personajes malvados en buenos, quita 2 personajes y colócalos en otro sitio, o cambia el desenlace. ¿Cómo podríamos cambiar el desenlace de este cuento? ¿Qué te gustaría que ocurriese? Pregunta creativa, ¿vale? Es una forma de hacer, desde pequeñitos, empezar a estimular el, oye, que yo puedo hacer lo que quiera a nivel creativo con algo que leo. Pero, y esto es para mayores porque a los peques les va a dar igual, un consejo muy importante. Una vez que se ha roto un cuento y que ese cuento se ha reconstruido, ese cuento pertenece a la persona que lo ha creado. No está ni bien, ni mal, ni regular. Cuando jugamos con la creatividad es la más cobarde de las habilidades. Si tú le dices a un peque que está inventando algo nuevo, no, eso no está bien. En primer lugar, no va a entender por qué no está bien, por la sencilla razón de que era algo nuevo. Y en segundo lugar, la creatividad que se acobarda, se esconde y tarda en regresar. ¿Vale? O sea, que ese cuento es suyo. Bien, pero eso es una forma muy facilita, ¿no? Nosotros cogemos y estimulamos la potencia creativa sin profundizar demasiado y a lo mejor lo hacemos durante 15-20 minutos. Pero, ¿de qué forma podemos transmitir emociones y valores a través de la lectura? Aquí, mis amigas, las metáforas son súper poderosas. Os pido que regreséis conmigo a la infancia y que penséis en el cuento de Pinocho.
El día que leísteis o escuchasteis o sentisteis la historia del pequeño hombrecito de madera, automáticamente se os quedó grabada en la memoria la importancia de tener en cuenta que mentir tiene consecuencias. Eso no se olvida, jamás. Y eso se consigue gracias a la poderosa metáfora que iba dentro de ese cuento. Hay dos tipos de metáforas. Las metáforas para el cambio, esa, en Pinocho, mentir tiene consecuencias, te la van soltando gracias a Geppetto, gracias a todo lo que le ocurre a Pinocho a lo largo del cuento, te lo van soltando poco a poco hasta la conclusión. Y luego, la herramienta poderosa que ayuda a que ese aprendizaje cale hondo, ese cambio se produzca, que son las metáforas de acompañamiento. Las metáforas de acompañamiento en Pinocho eran Geppetto, la bondad y la infinita, no me sale la palabra y como no me la vais a lanzar, cambio. La bondad y el gran corazón de Geppetto, el cariño y el cuidado con el que el hada trata a Pinocho, el Pepito Grillo por ahí. ¿Quién no tiene un Pepito Grillo en su vida? Todos tenemos uno, aunque da mucho coraje, porque a Pinocho también le daba mucho coraje. Las metáforas para el... Ha vuelto a pasar. Las metáforas para el cambio, es que aquí había un dibujo muy bonito, pero no sé por qué se va. Las metáforas de acompañamiento, perdón, son los personajes que nos enganchan en esas historias y nos llevan hasta el final y nos ayudan a que la metáfora para el cambio tenga efecto, ¿vale? En este caso, las metáforas de acompañamiento son los personajes de colores que podéis sacar en cualquiera de los libros que leáis. Porque, evidentemente, en la época de Don Quijote de la Mancha, en la época de Cervantes, William Marston ni había nacido ni había empezado a hacer su análisis de gente normal a ver cómo se comportaba. Sin embargo, si hacemos un análisis colorimétrico de Don Quijote, de la obra de Cervantes, nos encontramos que los personajes están tan bien construidos. Cervantes tenía una capacidad de conocer al ser humano tan profunda que somos capaces de ver los distintos perfiles comportamentales. Don Quijote era muy amarillo, cuando Don Quijote era amarillo, Sancho Panza era de color verde, y de repente a Don Quijote se le cruzaban los cables, Don Quijote se convertía en un personaje rojo y Sancho Panza hacía de complementario, el azul, el contrólate, que esto tiene que ir por aquí, era cuando cogía el sentido común. Aquí se han salido. De estos personajes que os hablo, tenemos a los rojos, los personajes energéticos, los amarillos, los personajes radiantes, los verdes, los comprensivos, son mi debilidad, lo reconozco, y los azules, los pensantes. Mariano, ¿tú estás ahí? Para que lo sepas. Luego ya, si acaso, vamos aprendiendo alguna cosita de alguno de ellos. El próximo día, si quieres, en alguna de las planificaciones puedes poner una florecilla o, no sé, te vas tiñendo de colores. Bien, los personajes energéticos. Los personajes energéticos, atended por favor a mi lenguaje corporal. Los personajes energéticos son contundentes, son extrovertidos, siempre dicen lo que piensan. Una de sus características puede ser la valentía, son muy echados para adelante. Cualquier reto que se propongan lo consiguen a base de tesón. A veces son tan sinceros que pueden hacer daño a quienes le rodean. Y en un día un poco tontorrón pueden pasarse de agresivo y también pueden ser bastante mandones. Principales características: valentía, seguridad, tesón, sinceridad. Una sinceridad que a veces duele, madre mía, sobre todo si pilla un personaje complementario como un color verde. Bien, de estos personajes en los cuentos os puedo decir algunos malos y otros buenos, ¿vale? Os voy a romper los esquemas. Uno de los personajes rojos más bonitos que he conocido jamás es Mary Poppins. Mary Poppins
con esa entereza que tiene, con esa forma en la que entra, ese lenguaje corporal, esa forma de decir, no, hasta aquí, se acabó. Y ese toquecillo de azul que la hace ser muy responsable, muy comedida, muy... O sea, Mary Poppins para mí es el mejor ejemplo de personaje rojo. Si alguien ha visto a Amélie, otro personaje de color rojo muy bonito es el hombre de cristal. Es ese cascarrabias que dice lo que piensa, y Amélie, la pobrecita mía, que es verde, 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 que cada vez que le dice algo hace así, se encoge. Ese personaje tiene uno de los colores rojos más bonitos que he visto nunca, junto con el de Mary Poppins. Pero también tenemos rojos malvados. ¿Se os ocurre alguno? Ay, ¿cómo estamos? Madre mía. ¿A nadie se le ocurre un personaje contundente, poderoso, que utiliza su color rojo para hacer el mal? ¿Eh? Sí, Cruella de Vil. Y todas y cada una de las brujas malas, etcétera, 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 de los cuentos clásicos. Porque qué mejor forma de convertir a un personaje femenino en malvado que poniéndolo rojo horroroso. La sirenita, la reina esta que no me acuerdo cómo se llama, rojo malvado. Exactamente, la mala de Blancanieves. En los cuentos clásicos, casi todas, pero casi todas. De hecho, hay una obra que os recomiendo que se llama... Memoria de pez, Memoria de pez. No sé si era el psicoanálisis de los cuentos de hadas o... Lo pondré en la bibliografía. Bien. Quería sacar el rojo antes de nada porque normalmente cuando juego con los peques y cuando lo hacemos en plan juego libre total, se asocia el color rojo a malo. Todos los personajes... Todos los colores pueden ser buenos, todos los colores pueden ser malos. Hay personas que tienen un alma de color rojo, que utilizan muy bien su energía y otras que lo utilizan muy mal, ¿vale? Aquí veo muchas energías de color rojo, para que lo sepáis. Bien, los siguientes personajes son los personajes radiantes. Bueno, el mejor resumen es que están siempre cargados de buen rollito. Son personajes tremendamente amigables, capaces de movilizar las energías desde la parte mala a la buena, excepto aquellos personajes a los que pueden sacarles de quicio. Se caracterizan por el optimismo, el carisma, la intuición, aunque a veces esa intuición no sea muy acertada, y la necesidad de libertad. Son almas libres. Siempre me gusta poner este ejemplo en el cole, en el recreo, es ese niño o esa niña que mires a donde mires siempre está en ese sitio. O sea, que tú haces así y dices, jolín, está ahí Antoñita. Y haces así y dices, Antoñita, Antoñita. Y son también los que cuando hay algún mal rollo en el recreo o en clase, y sueltan la típica broma para suavizar las sensaciones. ¿A que tenéis en mente ya personas, no personajes, de ese color? Y de color rojo también, ¿verdad? Aclaración previa necesaria, porque casi siempre sale. No somos de un solo color. Es muy común encontrar a peques de 3 añitos que están empezando a socializar con colores muy puros, pero realmente los colores se transmiten por pinceladas. El contacto con el resto de los seres humanos, el contacto con la sociedad, hace que vayamos teniendo aprendizajes de todos y cada uno de los colores. Si no, jamás seríamos capaces de enfrentarnos de una forma eficaz a la sociedad que nos rodea, ¿no? Bien, seguimos. Ah, no. Personajes de color amarillo. ¿Eh? ¿Quién? Pumba, efectivamente. Vamos a utilizar otro estereotipo, vamos a hablar de otro estereotipo, porque ha salido Pumba automáticamente. ¿Más? ¿Dory? Vamos, era tan amarilla y tan destartalada que le dieron una película. ¿Más? La gaviota de la sirenita, el muñeco de nieve de Frozen. ¿Más?
Disney también utiliza muchísimo, muchísimo, muchísimo los 4 colores básicos. Normalmente a los malos los convierte en rojo, porque es más fácil de asimilar. Y si quieren tener al típico personaje gracioso, tonto, sin ningún tipo de profundidad, venga, vamos a poner un amarillo ahí que nos alegre un poco el rato, ¿vale? Absolutamente en todas las novelas de Disney hay uno, en todas las películas de Disney hay uno. Sin embargo, los personajes rojos pueden ser muy buenos protagonistas, al igual que los personajes amarillos. Simplemente hay que saber manejar la trama y darle profundidad al personaje utilizando otros colores. En el caso de Frozen, Anna es una muy bonita mezcla entre amarillo y verde, para cuando volváis a verlo, ¿vale? Bien, personajes comprensivos. Los personajes comprensivos, ya digo que son mi debilidad, son estos personajes cercanos, amistosos, cuya principal preocupación o una de sus principales preocupaciones es que la gente a la que quieren esté bien, que los personajes que los rodean en los cuentos estén bien. Una de sus virtudes y de sus condenas es la paciencia. Son capaces de esperar y esperar y esperar y esperar hasta que algo ocurra, y a veces eso no ocurre. Y también diría que una de sus virtudes, bueno, que es como un arma de doble filo, ¿no? La prudencia a veces les beneficia y otras veces les perjudica, porque hay veces que son tan prudentes que no se tiran al barro y dejan de vivir experiencia. Tanto a los personajes de color verde como a los personajes de color amarillo les ocurre una cosa, y es que no saben decir que no. A que tenemos en mente personajes que no saben decir que no. En el caso de los amarillos, no hay mucho problema, porque el amarillo dice sí, 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 y como valora por encima de todo la libertad, luego se hace el longhi, se quita de en medio y ya está. Pero los personajes comprensivos, a los de color verde, el no decir no les lleva a hacer muchas cosas que no les gustan. Ahí tenemos al pobre Samsagat Ganji, metió en El Señor de los Anillos hasta Mordor, ¿vale? Y eso los convierte en los cuentos, otro estereotipo, en los perfectos personajes acompañantes. Los amigos eternos, los que siempre van a estar ahí para ayudar. O sea, al final, los colores puros, como tienen poca profundidad, como tienen una característica básica, se ubican como, venga, ya tengo el equilibrio que necesito. El pobrecito Sam es que acaba cogiendo a Frodo para llevar lo que tiene el anillo. O sea, es que es un tema de fidelidad extrema. Uno de los grandes aprendizajes de los personajes comprensivos es aprender a decir no. Los personajes pensantes, Mariano, te encanta, ¿verdad? Son personajes organizados. Lo que decía antes, no es un orden de en mi casa todo está perfecto, todo está inmaculado, sino es cada cosa ocurre como tiene que ocurrir, o todo está bien, todo está muy bien. Son personajes tremendamente interesados por descubrir o por comprender cómo funciona el mundo que les rodea. Yo creo que son las mentes curiosas por excelencia. Y son los personajes que en los cuentos jamás dicen algo que no tienen que decir. O sea, solo hablan cuando hay alguna enseñanza importante. Ejemplo, la oruga de Alicia en el País de las Maravillas. ¿Quién eres tú? Y ahora Alicia hay 3 horas. Mira, perdona, pero ¿me puedes decir cómo salgo de aquí? Y él fumando con su pipa y ya está. O personaje pensante, vuelvo al Señor de los Anillos, Aragorn. Ese hombre, ahí plano, quieto, con todo el peso de la Tierra Media en sus espaldas, y que necesita pensar de verdad si va a volver a ser el rey o no va a volver a ser el rey. Y ahí se queda, pensando. Otro personaje pensante es Elsa, de Frozen. Azul, además, si os fijáis. O sea, en Frozen se ven muy bien los colores. A Anna le han dado un toque más amarillo, pero está vestida de verde. Y Elsa es azul, es fría como el hielo.
¿vale? ¿Qué le ocurre a los personajes pensantes? Pues que en un día un poco regular pueden parecer más fríos de lo normal. Pueden ser más distantes. ¿Por qué? Porque aunque sienten las emociones como todos los demás, pues esto ya ahí a tanto no te conozco, ¿eh, Mariano? Como sienten las emociones como los demás, pero no las manejan de la misma forma que los demás. Entonces hay veces que tienen emociones muy intensas, que es como esa cosa que tengo aquí dentro, ¿qué hago con ella? Y se meten dentro de sus cabezas para intentar solucionarlo a su manera, ¿vale? Eso sobre las emociones, porque los más inexpertos en emociones son los personajes pensantes. Los más inexpertos. Evidentemente, el aprender qué son las emociones y cómo manejarlas es uno de los grandes aprendizajes de los personajes pensantes. En el caso de los personajes comprensivos tenemos todo lo opuesto. Son expertos en emociones. A veces sienten tanto las emociones que pueden abrumarlo. La tristeza se convierte en melancolía. La alegría es más contenida, pero el miedo se convierte en pavor en ellos. El miedo para un personaje comprensivo puede llegar a ser paralizante. Mi sobrina María, que no subía por el ascensor y intentaba explicárselo y se te quedaba así en una esquina. Bien, personajes radiantes. Los personajes radiantes, claro, como siempre están de buen rollo y son tan optimistas, ellos no tienen emociones negativas. Y entonces cuando tienen miedo o cuando se enfadan o cuando, bueno, pues tienen sonrisas de mentira o bromilla o porque como voy a tener yo miedo, a mí no me da miedo nada. Y en el caso de los personajes energéticos, ¿creéis vosotros que los personajes energéticos tienen miedo? ¿O se enfadan? Porque es que normalmente los personajes energéticos, los puros energéticos, cuando sienten una emoción que no les gusta, hacen lo que más fácil les resulta, que es enfadarse. Que estoy triste, pues me enfado. Que tengo miedo, pues me enfado. Que recibo una sorpresa, que me enfado. Es como lo más natural. Bueno, pues en cada uno de ellos el tener un aprendizaje de otro color a nivel emocional siempre les va a venir bien. Y eso es lo que ellos hacen en los cuentos. Por eso son metáforas de acompañamiento. Porque van creciendo conforme avanza el cuento y con ello hacen crecer a la persona que está leyendo. Bien. Participación. Una gran palabra. Habiendo contado lo de los personajes de colores, el romper el cuento, como lo hemos roto, los personajes, yo os escribo ahí, los personajes son una potente herramienta para entrenar la inteligencia emocional a nivel individual y grupal. ¿Cómo lo haríais vosotros? ¿En clase? ¿En casa? ¿Cómo lo haríais con un libro? Cogéis un libro sencillito, que les guste mucho y empezáis a jugar con él. Para empezar a leer vosotros también el libro, ¿no? Con ellos, ¿no? O por lo menos conocerlo. O una peli, ¿eh? También sirve. ¿Cómo lo hacemos? El primer paso es ese, que se pongan en el lugar de el personaje principal. Eso es empatía. Ponte en sus zapatos. Siente lo que él siente. ¿Cómo te sentirías tú si fueses como él? ¿Qué necesitarías aprender si fueses como él y tuviese este problema? Es el principal. Luego, vamos a recuperar los estereotipos de antes. Las malvadas de los cuentos. ¿Les cambiamos el color? ¿Cómo reaccionaría la mala, sigo sin recordar su nombre, la mala de la sirenita? Es que me acuerdo siempre de ella, porque como tiene los tentáculos... ¡Úrsula, gracias! ¿Cómo reaccionaría Úrsula si en lugar de ser roja, además con ese bozarrón, fuese de color verde? ¿Verde? Ahora soy Úrsula verde y malvadísima. ¿Cómo solucionaría mis problemas?
Para empezar, no mataría bichos para pintarme los labios. Por favor, que es muy cruel. ¿Os imagináis qué respuesta os darían? Os puedo asegurar que la respuesta que os darían no la vais a esperar. Eso ya lo han hecho. ¿Habéis visto la peli en la que Angelina Jolie es la mala de Cenicienta? Cenicienta, ¿no? No, de La Bella Durmiente. Uf, anda cómo estamos. De La Bella Durmiente. ¿Habéis visto el cambio? ¿Cómo funciona el psicoanálisis cuando lo metemos en los cuentos de hadas, eh? ¿Qué le pasó a la malvada de La Bella Durmiente? ¿Por qué se comporta así? Esa es otra gran pregunta. Es decir, hay veces que en los cuentos clásicos y en muchos cuentos actuales los personajes tienen tan poca profundidad que son malos porque son malos, que son buenos porque son buenos, que son envidiosos porque son envidiosos y punto. Y si los animamos a que nos cuenten por qué razón es como es, funciona seguro. Voy a volver atrás. Vuelvo atrás, vuelvo aquí. Ahora nos faltan los escenarios, ¿vale? Es que hay un poltergeist. Vale. Este cuento lo hemos escenificado en la fábrica de color y cuentos con un mogollón de peques. La idea es que los peques entraban en la fábrica de cuentos, se encontraban la interpretación del cuento con actores, ellos mismos se convertían en los personajes, en los buenos y los malos, y vivían dentro de la escena lo que ocurría, ¿no? Acontecimiento tras acontecimiento. Y ahora la dueña de la fábrica, al final del cuento, porque los adultos de la isla Mielikuvitus, que significa imaginación en finlandés, los adultos de la isla Mielikuvitus desaparecen de repente, que es el conflicto, el que desencadena el argumento. Eva, Alberto, María y Leonardo forman un equipo para rescatar de las garras de Ana y Aníbal a los mayores desaparecidos. Eso ocurre y el desenlace, el equipo Supermente libera a los mayores y vuelve y devuelve la paz a Mielikuvitus. Vale. Todo eso lo escenifican ellos, se convierten en personajes con sus capitas. ¡Wow! Bien, bien. Y ahora llega al final y la dueña de la fábrica dice: ¡Quieto! No, aquí hay algún problema. Hay algo que no entiendo. Y entonces ahora dice: venga, vámonos, que tenemos que romper este cuento a ver que no funciona y por favor, ayudadme. Bueno, lo que no funcionaba era que en el desenlace no habíamos añadido la reprimenda a los malvados, ¿no? Liberábamos a los buenos y los malos se quedaban de rosita. Los habíamos atado, de repente les quitamos la cuerda y los malvados se quedan por allí. Rompemos el cuento entero, llegamos al final y detectamos, cada día de la semana, detectamos que el problema es ese. Y ahora le preguntamos a los peques: ¿cómo castigamos a Ana y Aníbal? ¿Qué creéis que decían? Estamos hablando de un cuento, ¿eh? Un cuento en el que podemos hacer con los personajes lo que queramos. Pues los padres se sientan con ellos y tienen una charla y se dan cuenta de que se han portado mal. O los tenemos que perdonar. Y entonces, claro, ya está la dueña de la fábrica y dice: ¡no! Y la gelatina en la que habían puesto a los mayores, que está llena de pelos, de uñas, de todos los sudores de todas esas horas, ¿y si les hacemos comerse la gelatina? Y automáticamente decían todos: ¡sí! O sea que al final también nos sirve para jugar, el jugar con los personajes, hacerles, dejarles claro que son personajes, que les pueden pasar lo que quieran, evidentemente sin montar ninguna escena que sea poco educativa, pero les podemos permitir que jueguen y les den una reprimenda, la que quieran, a un personaje malvado, o que conviertan en bueno a ese personaje, o que le hagan un estudio psicoanalítico, porque es que de verdad había algunos que decían: pero bueno, ¿y qué les ha pasado a Ana y Aníbal para comportarse así? Y le responde la dueña: no, es que los padres son supervillanos y este fin de semana estaban en un congreso para supervillanos para ver de qué forma pueden hacer el mal en el mundo. Y entonces el niño decía: ah, qué bien, ¿no? Vale. Continúo. Aquí. ¿Alguna otra forma de trabajar
la inteligencia emocional, la empatía a nivel grupal. ¡Cuánto silencio! ¡Qué barbaridad! Asignando roles. Cogemos, rompemos el cuento, le ponemos un color a cada personaje tiene un color, una personalidad determinada, unos son buenos, unos son malos, y ahora hacemos un teatrillo de 20 minutos con las pequeñas mentes convertidas en esos personajes. ¿Cómo se comporta cada uno? Esto tiene la parte de... puede ser un descontrol horroroso, ¿no? Porque se les puede ir la pinza, que también está bien de vez en cuando. O puede venirnos muy bien para darle una enseñanza positiva a una pequeña mente que la necesitaba. Si yo tengo una peque de color verde que tiene un problema tremendo para ponerse delante en clase y leer una redacción, a la hora de dar o repartir roles, puedo darle justo el rol, puedo darle la metáfora de acompañamiento que ella necesita para conseguir el aprendizaje que necesita, que es, venga, me llevo una isla de color amarillo, que es menos agresivo que el rojo, me llevo una isla de color amarillo y suavizamos un poco. Cuando lo envolvemos en magia, ya lo sabéis, si es que los peques lo compran todo. Vale, pasamos. Vamos a tener siempre en cuenta a los personajes, ¿vale? Porque son nuestra metáfora de acompañamiento. Me voy al argumento, a los conflictos. Los conflictos de los cuentos pueden servirnos para desarrollar la capacidad de resolución de problemas. Ya le hemos anticipado. ¿Se os ocurre algo más? Oigo un susurro. Oigo un susurro. Vale, 3 libros. Para mí muy importante. Y además hoy ha salido el tema también. Wonder. Un monstruo viene a verme. Como pez en el árbol. Son libros brutales para trabajar la autoestima y para hacer que las pequeñas mentes reflexionen sobre el tema del bullying. Y si además esas pequeñas mentes, estamos hablando de libros infantojuveniles, si además esas pequeñas mentes están leyendo el libro y ya conocen a los personajes de colores y están sabiendo leer la evolución de Oggy en Wonder, por ejemplo, va a ver perfectamente cómo Oggy, de un color verde asustadizo, acaba cogiendo estrategia de los personajes de color amarillo y de color rojo. ¿Vale? Los escenarios. Esto que parece que no tiene sentido, pero es algo que hacemos constantemente, tanto en el cole como en casa. Los escenarios nos ayudan a transmitir la importancia de un entorno determinado o de una época histórica concreta. Leemos un libro y le damos importancia a eso. ¿A través de qué? ¿A través de qué? Y además es que vosotros tenéis un ecosistema brutal para trabajarlo, o sea, para trabajar distintas esferas. Imaginaos si le planteamos el cuento de Caperucita Roja a los peques con un bosque tan contaminado que se va encontrando animalitos enfermos por el camino. ¿Es más importante llevarle las magdalenas o las de estas a la abuela o preocuparse de qué es lo que está ocurriendo en ese bosque? Porque a lo mejor, después de haber hecho este juego, esta pequeña mente llega al campo, ve un trozo de plástico y se lo guarda para tirarlo a la papelera. ¿Vale? Y además, ¿a través de qué? Si vamos a trabajar algo más histórico, a través de los personajes. ¿Cómo eran los calcetines de Don Quijote de la Mancha? Y ahora ya estamos con el personaje y con lo que llevaba puesto. ¿Y cómo se hacía la ropa en aquella época? ¿Qué materiales utilizaban en aquella época? ¿Cómo lo harías?
porque en aquella época no había máquinas de coser, ni grandes superficies, ni nada. ¿Cómo lo hacían? ¿No? O para pequeñamente ya más mayores. La menstruación. ¿Cómo se arreglaban? ¿O cómo no se manchaban en aquella época? ¿Qué hacían? O sea, es que lo que tenemos hoy no es lo que había antes. Eso, el que tomen conciencia de esa evolución, ¿no? Es algo de lo que normalmente no se quiere hablar, pero es que es importante también. Vale. Exacto. Es que hablamos del bullying, pero detalles como ese, bueno, pues si se conocen, al final mal no van a hacer jamás. Lo más que van a hacer es potenciar la igualdad, ¿vale? Y los desenlaces adquieren una gran importancia cuando el objetivo de los cuentos es transmitir enseñanzas. Vale, vamos a pensar ahora en un cuento que ya tenemos y que rompemos y que vamos a reconstruir, ¿vale? Imaginaos que estáis leyendo un cuento... vuelvo a Pinocho. Sí, me encanta Pinocho, me caía muy mal Gepetto porque escucho muy mal, soy muy mala escuchadora de consejos. En el desenlace de Pinocho, ¿qué ocurriría, qué habría ocurrido si Pinocho no hubiese aprendido que las mentiras tienen consecuencias? Y ahora le dirige con las preguntas creativas a la pequeña mente para que vaya contando qué cree que habría ocurrido en una situación así. O imaginaos que hay un cuento que transmite muy bien, a ver, ¿cuál? Venga, desenlace. Cualquiera de los cuentos de Disney, cualquiera de las historias de Disney o los cuentos clásicos, hasta la llegada de Frozen, que por primera vez en la historia la protagonista se queda con la hermana y no con el novio. Vamos a trabajar, si queremos cambiar la visión, la forma en la que nuestra pequeña mente se relaciona con el mundo que la rodea, qué mejor que hacerla que ella lo cambie, ¿no? Porque yo le puedo decir, mira, no creas en el amor romántico, que no... Vamos a ponerla en una situación en la que escoge otra opción y que encuentre los beneficios de haber escogido otra opción. Y me voy a los cuentos clásicos porque al final es lo que más juego da, ¿no? Si nos vamos a los cuentos clásicos, los que servían para asustar en lugar de para enamorar, ahí sí que tendríamos para trabajar. Bien, a todo esto, la conclusión. Los cuentos, la lectura, son una poderosa herramienta de aprendizaje, un acicate intelectual brutal si lo convertimos de una forma sencilla en un juego. Vuelvo a Isabel Allende. En primer lugar, jamás obligarlos a leer algo que no quieren leer. En segundo lugar, si queremos pequeñas mentes lectoras, si queremos pequeñas mentes que sean capaces de desarrollar una capacidad crítica con algo que leen, que ven, que oyen, que presencian, vamos a acompañarla. Yo jamás voy a pretender que mis sobrinas, es que no tengo hijos, que mis sobrinas sean tremendas lectoras si su madre no lee, si su padre no lee, si su tía no le regala cuentos cada vez que llega una fecha señalada. Entonces, al final ellos hacen lo que vemos y si nosotros decidimos pasarlo bien con la lectura, si convertimos la lectura del Quijote, es que de verdad a mí el Quijote me traumatizó, si convertimos la lectura de un Quijote en un juego, en un rompecabezas, en un área de aprendizaje, jolín, seguro que muchos de aquí tenéis en mente la historia de Don Quijote. ¿No resulta cruel? ¿No resulta horrorosa? Es que si va... ¿No? Las palizas que le daban a Don Quijote, el cómo lo trataban, la forma en la que
se apartaba el loco. Si nosotros cogemos eso y se lo damos en capitulitos a los peques a lo largo de un año entero y empezamos a jugar con esa historia, jolín, probablemente el recuerdo del Quijote no sea el mío, que hasta los 30 años no le cogí cariño. Y es que es una gran obra, de verdad. Pero cada lectura a su tiempo y cada lectura para cada lector. Empatía, inteligencia emocional, creatividad eficaz, que es haciendo trabajar a los dos hemisferios, y sobre todo juego, porque leer no es solo leer, leer es aprender y es vivir otra vida, otra experiencia, es ponerse en los zapatos de un montón de personajes y aprender cosas importantes que nos pueden servir en el día a día sin necesidad de experimentarlas. Y yo creo que con esto y un bizcocho hemos acabado. Espero que os haya gustado la charla, que el método de habitación sea de él convertir la lectura en un juego y, ¿por qué no?, convertirlo en escritura para potenciar la comprensión lectora. Os haya convencido como mínimo a la mitad y que os lo paséis muy bien, muy bien, muy bien leyendo. Bueno, vale. Les recuerdo que pasamos al turno de preguntas, así que cuando quieran, levanten la mano. Vale. Primera fila. A lo mejor no veo mucho, pero... Sí, aquí. Si te acercas un poco, vale, ya se va el... Vale, vale. El foco. Hola, buenas tardes. Hola. Me interesa sobre todo el tema del acoso escolar. Porque tengo una niña de 4 años que está siendo víctima ahora de ese tema, más o menos. Y me gustaría saber si a esas edades de 4 años se puede... Es muy chiquitita. Es muy pequeña para que entiendan eso jugando con roles. A ver, lo primero que voy a hacer, si me lo permiten, es remitirte a un profesional. Porque son 4 añitos. Porque una persona especializada en infantil, un psicólogo especializado en infantil te va a dar muchísimas mejores claves que yo. Cuando hablo de luchar contra el bullying, y además te lo estoy diciendo con el corazón porque yo sufrí bullying, no es para una persona que lo esté pasando muy mal con el bullying. Esa persona necesita ayuda y necesita que su entorno la defienda. Eso es básico. Ahora, fortalecerla cuando sea más mayor, a través de los cuentos, para que ella tenga clara la idea, perfecto. Pero si tu peque sufre bullying y tu peque necesita apoyo, te recomiendo de verdad, yo lo habría agradecido mucho, te recomiendo de verdad que recurras a una persona especializada en infantil. Porque los cuentos ayudan mucho, pero los cuentos cuando tú estás mal, es que ni siquiera los quieres ver. Entonces te recomiendo eso, y que te lo pases muy bien leyendo con ella y que le cuentes cuentos y que te sientes y que juegues con ella para quitarle esa mala sensación. Pero en la parte que importa, no me preguntes a mí, pregúntale a un experto porque seguro que te va a ayudar mucho más que yo. Ya. Sí. Iba encaminado a ver si los niños, digamos, que la acosan, si pueden ponerse en los zapatos de ella con esa edad. Son muy pequeñitos. Son muy pequeñitos. Mira, por mi experiencia, los peques de 4 o 5 años, lo de los colores, lo ven, o sea, lo captan de una forma muy exagerada. Para ellos el rojo es... el amarillo es... Es como... a ver, a esa edad están aprendiendo a poner nombre a las emociones. Y la empatía no se desarrolla hasta un poquito después, 2 añitos y medio, 3 añitos después. Entonces, ahora mismo yo creo que más que aprendan los demás, me centraría en ella has dicho, ¿no? Una ella. Me centraría en ella, fortalecerla a ella, pero para siempre. Ya te lo digo que yo lo habría agradecido mucho. Yo también. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien se anima? ¿Algún profesor? ¿Quiere preguntar? Por allí. Disculpa. Ay, perdón. No.
Bueno, primero que nada agradecerte la charla porque nosotros nos consideramos personas creativas, trabajamos con niños, somos docentes y guías de senderos y esto me ha abierto la cabeza a muchísimas ideas, me parece alegro. fantástico. Y me gustaría sobre todo conocer, después de estos años de experiencias, trabajando con niños y demás, cuál es el resultado, ¿no? O digamos un poco la lectura, ¿no?, que sacas de toda esta experiencia y por supuesto saber qué nuevos proyectos, ¿no?, tienes ahí en mente. Gracias. Pues mira, lo primero te voy a hablar de una gratificación personal. Hace como 2 meses me escribió una profe de Alicante que había implementado uno de mis libritos, Cuentos para educar con inteligencia emocional, que es la fábrica de cuentos, y lo había implementado en el cole. Entonces, a distintas edades, desde edades tempranas, habían trabajado el tema de los colores, el empezar a ponerse en los pies de otro, la comprensión lectora a través de esto, y me daba las gracias porque había notado un cambio como muy bonito en el comportamiento de los peques y sobre todo yo creo, al final es, si tú te tomas una cosa con ilusión y esa ilusión se contagia, mi sensación, aparte de que funcionase o no, es que ella estaba súper contenta con la experiencia. O sea, esa parte es lo que yo me llevo. Lo siguiente, este año, que ya he rodado bastante el método de habitación sellada con Peque, que ya son varias publicaciones, este año es cuando se me ha ocurrido montar la fábrica de color y cuentos, que era una mezcla. En principio era como un museo interactivo en el que iban a entrar las pequeñas mentes a conocer de qué estaban hechas las historias, ¿no?, a través de un recorrido, pero luego me planteo que, a ver, si yo enfoco los libros para profesionales de la docencia y para papis y mamis, ¿por qué no involucrarlos, no? Entonces se acabó convirtiendo en un proyecto en el que primero íbamos al cole, le dábamos un curso de formación a los profes, esos profes aprendían estas herramientas y les explicábamos cuál iba a ser la dinámica que íbamos a seguir con las pequeñas mentes. Saber es poder. Entonces, en ese momento los subes al carro y ahora otra de las visitas al cole era con los personajes de colores, que en realidad era un mimo con una maleta que se iba cambiando el gorrito e iba escenificando cada color, ¿no? Y de esa forma, en un primer contacto, los peques, en primer lugar, ya empezaban a saber de qué estaban hechas las historias porque era la primera pregunta que se les lanzaba y ellos decían la creatividad, las emociones, la imaginación, las letras, las palabras. Y luego jugaban con ese personaje de colores. Entonces, pues yo les enseñaba cómo ese personaje de colores sacaba su mejor parte, su parte más bonita, y su peor parte. Entonces había el mimo que me acompañaba a mí, cuando había algún niño que se reía de él, y si estaba de color rojo, hacía como que lo cogía para tirarlo por la ventana. Entonces, el llevarlo a los dos extremos para que se les quedase muy marcado y ya centrarlo en la fábrica. El proceso ese de profes, peques en el cole, porque yo no sé si vimos como 600, 700 niños en 2 meses, los peques en el cole y luego la llegada a la fábrica, con la teatralización del cuento, con la ruptura del cuento y con la visita a la fábrica guiada por el dueño de la fábrica, porque claro, ese dueño era el dueño de la fábrica es el que lanza todas las historias que van a acabar en libros, en películas, a las mentes de los creadores. Entonces eso para los peques era una pasada. Y ahí era donde equilibrábamos los colores. Ya no los poníamos ni en un extremo ni en el otro, sino en uno de, vale, yo soy de este color y me viene muy bien esta isla de color o esta para crecer. La experiencia ha sido una pasada. Agotadora, agotadora, porque como no soy capaz de dejar que la cosa funcione, yo estaba metida en todo, pero es tan chulo ver a los peques metidos en un cuento que tú lo miras desde arriba, la teatralización, y ves a un grupo de gente dando vueltas. Y es tan chulo verlos jugar, meterse en el personaje, recordar los nombres de los personajes, ponerles color a los personajes con 20 minutos que hemos estado con ellos en el cole hablando de eso. Es una pasada, de verdad. Que son como aprendizajes muy intuitivos. De hecho, yo que voy por la calle voy viendo colores. ¿Sabéis cómo creo yo mis personajes? Los de las novelas, que son bastante más complejos. Cuando tengo el color del alma, el color esencial, me voy a cafeterías y a sitios por donde pasa mucha gente y empiezo a buscar gestos
gestos comportamentales característicos de esos colores. Entonces digo, ¡ay! Se reiría así, se movería así. O si se sentase a la barra de un bar y esa barra estuviese sucia, ¿cómo reaccionaría siendo del color que es? O sea, al final voy buscando colores por todas partes y me ayuda a adaptarme a la gente que tengo alrededor, a ponerme en los pies en los zapatos de esa persona. ¿Más? Más. Por aquí. El ala derecha es bastante más participativa, ¿eh? He deducido, por bondad, que este ala es el de los colores azules por contagio y que estáis analizando todo lo que he contado para luego llegar a vuestras propias conclusiones en casa. Hola. No es una pregunta muy concreta, pero me ha gustado tanto la charla que un poco por darte que me gustaría saber qué opinas del tema del cine, ¿no? De las pelis y tal, porque siempre, bueno, nosotros somos muy amantes de la lectura y siempre, ¿no? Vemos el cine como, bueno, que parece que no deja tanto lugar a la persona pues a interferir, ¿no? O a actuar. ¿Qué opinas, no? ¿En qué medida está bien? ¿En qué medida tenemos que frenar? Para mí es otra forma de leer, completamente diferente. De hecho, no podemos negar que el mundo que nos rodea a día de hoy es audiovisual y táctil. Entonces, eso ya no lo podemos cambiar. Si buscamos la cara positiva a eso que nos parece tan negativo, al final encontraremos un equilibrio. Por eso insisto tanto en las pelis, en no sé qué, Es que también se puede leer una peli. De hecho, cuando me documento para una novela no solo leo libros de ficción que van en la línea, sino también veo películas que van en esa línea. Porque al final el audiovisual, no lo olvidemos, nos llega a zonas del cerebro distintas, activa regiones neuronales completamente diferentes, con lo cual pues siempre suma si lo sabemos dirigir. Claro, si pones al niño o a la niña delante de la tela, ¿otra peli? Otra peli. ¿Otra? Otra. Qué tranquilitos hemos estado esta tarde, ¿verdad? Porque no ha dicho ni pío. Pues si lo hacemos así, no, pero si convertimos de nuevo en un juego, y además es mucho más fácil. Los papis, porque los profes, el profesor no tiene que estar trabajando para ellos, pero los papis y las mamis llegan reventados. Muchas veces no apetece coger un libro y sí apetece ver una peli. Si se juega con esa peli y estimulamos la parte creativa con esa peli, también estamos regalándole un gran momento. O sea que para mí no tengo nada que objetar. ¿Más preguntas? Venga, anímense. Hola. Mira, quería un poco, estoy viendo que siempre te refieres, no sé si más bien a niños pequeños, y lo de aplicar pues todo esto, pero para gente más tipo ya adolescentes y demás, entiendo que también puede ser Sí. un vehículo interesante. Sí. No sé si igual es mucho más complejo porque ahí hay, no sé, muchos matices, más profundidades, más... Pero no sé si tienes, a lo mejor podrías comentar alguna experiencia que hayas tenido con gente mayor o incluso no sé si adultos o que Bueno, yo con adultos sí. me imagino que, vamos, lo veo perfectamente, ¿no? Pero que igual si tienes algo que comentar sobre alguna experiencia. Sí, con adultos por supuesto. A ver, antes de que el método fuese adaptado al campo infantil, yo lo utilizo como herramienta de trabajo y en mis asesorías creativas trabajo con gente que necesita... Antes empecé con escritores y ahora trabajo con gente, hasta con youtubers. Que quién me iba a decir a mí que iba a estar asesorando creativamente a un youtuber. Con adultos lo que cambia es la complejidad.
evidentemente yo puedo introducir la programación neurolingüística, puedo hablar de personas que viven el mundo a través de los ojos, de personas que viven el mundo a través de los oídos o personas que viven el mundo a través de las sensaciones y el reflejo que eso tiene sobre un papel. Eso con pequeñas mentes no o sea, es provocar que se aburran y se larguen, tal cual. Porque un peque jamás va a tener ningún problema en decirte adiós, no me interesa. En el caso de adolescentes, un término medio. Siempre jugando con algo que les interese. A ver, si yo tengo que dar una charla para adolescentes y me ha pasado, pues a lo mejor de encontrarme 200 adolescentes en el Día del Libro. El Día del Libro es muy típico de que nos llaman a los escritores para ponernos delante y contarles cómo contamos nuestras historias. Yo no les cuento cómo escribo, ni qué creo. Yo me cojo una bolsa de caramelo, en primer lugar, recompensa, siempre funciona, y empiezo a estimularlos con personajes de colores, con las historias, con todo esto, pero siempre informándome de qué es lo que en ese momento se lleva. Porque el día que yo me di cuenta de que en la fábrica de color y cuentos había que hacer like, vamos, me quedé muerta. De repente llega una chica y me dice, like, y yo, like. Ahora le digo al actor, digo, mira, haz lo del like. Contentísimo. Con peques, ¿eh? O sea que al final es adaptar las estrategias que se lo pasen bien, que no sea complejo y que les permita reírse un poco de ellos mismos, del de al lado, pues como son los adolescentes. Pero sí he tenido charlas con adolescentes y me lo paso muy bien. Ahora, mi prefe son trabajar con cerebros infantiles y luego con un escritor o con algún creador que está súper enfocado en un trabajo concreto. ¿Alguien más? www.clarapenalver.com, sin ñ, porque en internet no tengo ñ, y luego sobre todo Facebook o el correo, por si queréis hacerme alguna pregunta, contacto@clarapenalver.com. Pero sobre todo la que manejo es Facebook. Sí, es que mi trabajo real es la novela. Ah, vale. No suelo hacerlo. Sí, la última novela, que además se publicó el 4 de octubre, se llama Las voces de Carol. Yo sobre todo escribo policíaca, thriller. Policíaca. Y Las voces de Carol salió en octubre, que para mí es de mis preferidas, porque es la última, supongo. Y luego tengo un personaje amarillo destartalado completo y súper desequilibrado en una saga ella es investigadora privada, en la saga de Ada Levy. Lo ha dicho ella antes, Cómo matar a una ninfa la primera, El juego de los cementerios la segunda y La fractura del reloj de arena la tercera. Se me ocurrió, digo, a ver, en las novelas policíacas casi todos los personajes son rojos o azules. ¿Qué ocurre si meto un personaje amarillo pollo descontrolado en una trama que me la descontrola totalmente? Además narrada en primera persona. Bueno, por ahora, evidentemente tengo proyectos, pero por ahora lo que más me llama, lo que más me mola, es por la exigencia de una novela de suspense. La novela de suspense te exige estar constantemente manejando la tensión. Y es como sí, porque al final me obliga a trabajar mucho a nivel emocional. Yo tenía una pregunta para ti. Ah, vale. ¿De qué color eres tú, Clara? Yo soy bastante amarilla. Tengo un buen ramalazo de rojo. He aprendido el color verde. Aprendido, porque yo era de las amarillas que se largaban y punto, de que de repente parecía tu mejor amiga y al día siguiente ya no estaba. Y no tengo nada de azul. ¿Sabes, Mariano? Nada de azul, lo siento.
¿De qué color eres tú, Marta? Yo no tengo ni idea. Sí lo sabes. Nos lo guardamos para luego. Vale. Muchísimas gracias. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta. Aprovechen que está aquí. No, está bien. No, Está vale. muy bien. Pues muchísimas gracias, Clara. Y recuerden que fuera en el hall Clara puede firmarles los ejemplares que hayan traído o ejemplares que están en exposición para ustedes. Así que anímense. Muchísimas gracias.